cadenaser.com. En la cadena SER, hora 25. El mar estaba como un plato. El SIBE había dado a la patrullera la localización exacta de la patera, pero lo que iba a ser una interceptación más acabó en choque y en naufragio. La SER ha tenido acceso al vídeo que muestra una patrullera de la Guardia Civil arrollando una patera. Se ve como la patrullera de la Guardia Civil se acerca a gran velocidad hacia la patera. Las imágenes desmontan la versión oficial y muestran... La juez de Arrecife considera que la culpa exclusiva del accidente es del patrón de la patera. Ángela López señala en su... El embajador de España en Rabat, Alberto Navarro, ha mantenido una reunión con el gobierno marroquí para dar explicaciones sobre la patera que naufragó en Lanzarote el 13 de diciembre. No podemos olvidar que hay una persona muerta, que hay 6 personas desaparecidas. Ángeles Barcelona. 9:08 de la noche, 8:08 en Canarias. El mar, los desaparecidos, los muertos, un vídeo, pateras, cayucos, inmigración, el terror del ser humano que busca y se pierde, que busca y no encuentra, que busca y muere. Y el enfrentamiento entre políticos, entre gobiernos, la lucha por la vida frente a la lucha de poder. Todo ocurrió el 13 de diciembre pasado, cuando frente a las costas de Lanzarote chocaban una patrullera de la Guardia Civil y una patera. Un incidente en el que murió un inmigrante y otros 6 desaparecieron. Chema Santana, Radio Las Palmas, buenas noches. Hola, buenas noches, Ángeles. ¿Qué ha pasado hasta hoy, desde ese día? Bueno, pues como bien decías, todo empezó la madrugada del 13 de diciembre. Este era el primer sonido de la mañana de aquella noche. Ocurrió sobre las 3 menos 20 de la madrugada, cuando la Guardia Civil alertó al 112 del Gobierno de Canarias comunicando el avistamiento de una embarcación con inmigrantes irregulares a bordo que había volcado. Era una noche cerrada de luna nueva. Primero fue un naufragio, luego un vuelco y más tarde un impacto entre una patera y una patrullera que había causado un muerto y 6 desaparecidos. La Guardia Civil reconoció entonces que su patrullera estaba averiada. La delegada del gobierno, María del Carmen Hernández Bento, decía esto. Pero si es que se ha reconocido todo, se ha reconocido que se chocó, se ha reconocido que estaba averiada. Yo no sé qué es lo que se quiere ver más allá de la verdad. Los inmigrantes supervivientes, excepto los menores, fueron desplazados a Gran Canarias y encerrados en un centro de internamiento de extranjeros. Escribieron una carta a la Fiscalía, prolija, explicando lo sucedido, y la Fiscalía sabía que existía el vídeo que ha desvelado esta semana la cadena SER desde el 21 de diciembre. Aún así, el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, decía esto el 9 de enero. Estaba realizando una actuación coordinada con el juzgado para el esclarecimiento de esto que yo en este momento solamente me atrevería a calificar como de incidente, el tema del naufragio de la patera. De incidente, la coordinadora de Barrios, una ONG madrileña, se puso al frente de la defensa de los jóvenes marroquíes y Patricia Fernández, una de sus abogadas. Es relevante que la fiscal en sus informes hable de unos cuerpos desaparecidos. Mire usted, no han desaparecido cuerpos, o han desaparecido personas o han muerto personas, pero no han desaparecido cuerpos. Finalmente, a pesar de mucho protestar, fueron expulsados sin que nadie les preguntara nada, sin que nadie les preguntara qué pasó realmente aquella noche. Asad es el único superviviente adulto que sigue en Gran Canaria y vio el vídeo que hacía público la cadena SER esta semana. Se quedaba así. Sí, yo ver el vídeo y pensar el día del accidente. Todo baja en el agua. La patera también está baja, todos mis amigos me llaman, ayuda, y el otro no quiere ayuda. Aún así, con todo esto, la jueza que lleva el caso, el día 22 de febrero, emitía un auto en el que decía que toda la culpa es del patrón de la patera. Y esta noche nos consta, Ángel, que varios de los supervivientes nos escuchan desde Sidi Ifni, porque siguen queriendo información y sobre todo siguen anhelando decir en sede judicial qué ocurrió aquella noche, porque es lo que no le preguntan. Muchas gracias, Chema. Vamos a ver si somos capaces de aportarles toda esta información que buscan. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Hoy mismo Marruecos convocaba precisamente al embajador de España en Rabat, Alberto Navarro, para preguntarle por el incidente. Con él vamos a hablar en unos minutos, pero vamos a preguntarle que nos cuente qué ha ocurrido en esa reunión. Y como nos contaba Chema, la jueza Ángela López Yuste, a pesar de recibir el vídeo, ese vídeo que todos ustedes han visto, sigue considerando que el accidente fue culpa exclusiva del patrón de la patera. Sin embargo, los abogados han recurrido. Jorge Melián, abogado del caso. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ángeles. Jorge, ¿qué es lo que veis vosotros en el vídeo que la jueza no ve? Bueno, yo lo primero que veo en el vídeo y que me sorprende, en cierto modo, desde mi punto de vista gratamente para nuestra postura, es que el vídeo, por un lado, desmonta la versión, las últimas versiones que han venido dando los organismos oficiales, y por otro lado confirman
la versión que nos contaron nuestros clientes desde el primer momento, ¿no? Cómo sucedieron las cosas. Esto es lo que nosotros vemos en el vídeo, ¿no? Aparte de lo que todo el mundo ve, o sea... el vídeo es completamente explícito. El otro día cuando nosotros lo anunciábamos y decíamos, puede todo el mundo entrar, y todavía puede hacerlo en la página web de la cadena SER, el vídeo es explícito. Los abogados ven esto, los oyentes ven, lo que hay en ese vídeo. En cambio, la jueza ve una cosa completamente diferente. Sí, bueno, una de las cosas que más me sorprende del auto de 22 de febrero es que la jueza, tras visionar el vídeo, dice que no es concluyente y aparte parece que sí es concluyente para decir que es culpa exclusiva del patrón de la patera. Bueno, esto es algo que hay que tener mucho cuidado cuando se dicen estas cosas, porque en primer lugar se está prejuzgando, ¿no? La juez de instrucción número 3 es eso, juez instructora, no es la juez que va a fallar el asunto, ¿no? Y decir que es culpa exclusiva de una de las partes implica necesariamente decir que la otra parte implicada en el siniestro no tiene ni la más levísima de las culpas, es decir, ni un 1%. Entonces, decir esto en plena instrucción me parece que es mucho decir, ¿eh? Entonces, otra cosa es que la juez nos dijera, mire, no podemos imputar a los guardias civiles porque entendemos que no existen suficientes indicios racionales de criminalidad. Eso es algo exquisito, eso es algo que va con la legislación. Sí, ¿no? sí. Pero además, lo otro no, creo que no procede. Además, Jorge, hay una cosa, yo recuerdo además las primeras explicaciones que dieron los agentes que iban en la patrullera, que como explicación a lo que había pasado, ellos decían que se había producido un fallo en la embarcación, un fallo en la patrullera. Sí, efectivamente, ellos decían que primero era uno de los jets que no les permitían maniobrar adecuadamente. Nosotros en principio entendimos que no les permitía girar a babor o a estribor, pero en el vídeo se ve cómo se cruzan primero y luego la patrullera vuelve sobre su propia navegación y vuelve al encuentro con ellos, ¿no? Que es cuando se produce luego el siniestro, ¿no? Entonces, en cuanto a la maniobrabilidad de la patrullera, ya queda en entredicho, lo dicho en primer lugar por los propios agentes, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué vais a hacer ahora? Bueno, nosotros hemos pedido una serie de pruebas y en el auto de admisión o inadmisión de pruebas, entre otras cosas, se nos dice que, en fin, algunas de las pruebas o la gran mayoría de ellas no van a ser practicadas por la instrucción, puesto que o bien entienden que ya han sido practicadas o que no proceden. Nosotros cuando proponemos esas pruebas, recurrimos en reforma, damos las explicaciones que creemos oportunas sobre la utilidad de esas pruebas, y ya le avisamos a la juez de instrucción que estamos recurriendo en reforma ante ella misma a fin de que varíe su decisión y subsidiariamente en apelación. ¿Esto qué quiere decir? Que si la juez no va a mover ni una sola coma de su auto, inmediatamente lo que tendrá que hacer es dar traslado a las demás partes y elevarlo a los tribunales superiores, que son los que van a decidir sobre la pertinencia o utilidad o no de esa prueba. La jueza ha dicho que no existe indicio alguno que permita considerar que los agentes de la Guardia Civil hayan cometido ninguna infracción penal. Nos lo estaba contando ahora el abogado Jorge Meleán. Eloy Cuadra es ex Guardia Civil, trabajaba en este tipo de patrulleras. Eloy, buenas noches. Hola, buenas noches. Eloy, eras guardia civil y desde la patrullera tuviste que rescatar inmigrantes, arrojarte al mar para recuperar cadáveres. ¿Por qué dejaste tu trabajo? Bueno, primero aclarar que no soy ex guardia civil. Ex guardia civil es cuando te echan o te vas. En este caso soy retirado. Me gusta la aclaración, pertinente, necesaria. Dime. Yo pasé desde el año 99 hasta el 2005, estuve trabajando en el servicio marítimo, bueno, en activo y en las patrulleras hasta el 2003. Y bueno, yo ahora mismo no estoy en la Guardia Civil porque yo precisamente pues no era demasiado conformista. O sea, al que me vaya a oír que no me conozca, tiene que saber que lo que yo puedo decir de este incidente, o de este accidente, de este drama, no hay en absoluto corporativismo por ningún lado. Yo hace tiempo que no tengo relación ninguna con la Guardia Civil. Yo lo que voy a decir aquí va a ser totalmente objetivo en base a mi experiencia de aquellos años en las patrulleras y la experiencia posterior
de bastantes años denunciando violaciones de derechos humanos y defendiendo a los inmigrantes. O sea que la hemeroteca está llena de cosas en las que yo he participado en defensa de los inmigrantes. Ajá. Y cuando tú ves las imágenes, con este preámbulo que has hecho, que además me parece muy, muy interesante, no soy nada conformista, tú cuando ves estas imágenes, ¿tú crees que pudo haber algún error por parte de la patrullera? Bueno, vamos a empezar por los más pequeños, empiezo a repartir responsabilidades por la patera, en principio. Entonces, la patera, decir que ellos son los únicos exclusivos culpables de esto no es correcto, porque si bien es cierto que la patera o el patrón de la patera no fue lo más inteligente intentar huir, virar 180 grados y de repente frenarse y quedarse al pairo y cruzarse en la línea que iba siguiendo la patrullera, eso no es lo más inteligente. Hay que tener en cuenta que aunque en las imágenes se ve muy clarito, o parece que es, pero eso es una cámara de visión nocturna, sí, pero sí, eso sí. Son las 2 de la mañana, la patrullera para enfocar, la patera no tiene ninguna luz, para enfocarla hay que perseguirla con el foco o con la cámara térmica. Si la patrullera intenta huir, no es fácil para la patrullera localizarla físicamente y verla. Hay que tener en cuenta otro dato: la patera sobresale del agua, una patera con inmigrantes sobresale del agua muy poquito, 2 palmos. Las patrulleras sobresalen 2 metros, con lo cual al patrón le dificulta la visión, incluso de día, pero de noche aún más. Con lo cual no es descabellado pensar que la patrullera, pues, ¿por qué había un guardia en la proa? Pues el guardia en la proa estaba para avisar al patrón de dónde estaba y dónde no estaba. Entonces yo, tal como veo, sí creo que pudiera ser que no la vieran, no le diera tiempo a avisarla, porque yo te puedo decir, en los 4 años que estuve yo en el servicio marítimo, y no era como ahora, porque en los años que yo estuve eran pateras todos los días, cayucos todos los días, nunca una patrullera quiso embestir, ni iba por ahí a abordar a una patera, ni a un cayuco. Entonces, para nada. Pero dime una cosa, dice, voy a empezar a repartir responsabilidades. Primero la patera, que hace una maniobra de noche, que a lo mejor sí que es verdad que solo sobresale a 2 palmos, no se puede ver. ¿La patrullera qué responsabilidad tiene? Bueno, para terminar con la patera, ellos no se le puede echar la culpa a un patrón, a un africano. A ellos no le dan un manual allí en África para decirle, tiene usted que hacer esto, tiene usted que hacer lo otro. Pues no le puedes echar la culpa. Ellos es la primera vez que vienen, pero sin embargo en España llevamos ya más de 10 años rescatando, interceptando pateras. La Guardia Civil lleva muchos años. Entonces, y también podríamos tirar de hemeroteca y veríamos que no es el primer accidente. Aquí en Tenerife se partió un cayuco y 48 africanos murieron. En este caso no era una patrullera de la Guardia Civil, pero sí era un barco de salvamento. Entonces, ya ahí es donde yo voy. O sea, sería la actuación de la Guardia Civil por ir cambiando. La patrullera, si efectivamente tenía un motor mal, ahí tiene que haber un informe. Una patrullera no puede salir a navegar a un rescate cuando se trata de vidas humanas con un motor averiado. Entonces eso tiene que haber responsabilidades de alguien. ¿Quién ordena que esa patrullera salga a navegar? También hay que decir que los guardias pues no pintan prácticamente nada en ese servicio, ordenan, y el patrón era un cabo primero tiene muy poquito margen de maniobra en la Guardia Civil. No sé si la gente conoce un poco a la Guardia Civil. La Guardia Civil es un cuerpo militar que desobedecer o decir, en una empresa normal, pues lo normal hubiera sido que el jefe de la patrullera diga, mira, este barco no está en condiciones, no se sale. Y no sale, claro. Pero en la Guardia Civil eso le puede costar a ese patrón pues un expediente y unas complicaciones muy grandes. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero dicho esto, lo que sí es cierto es que lo que yo veo en este incidente o en este accidente es que se podrían haber tomado muchísimas más precauciones, dar distancia, porque esa patera no se va a escapar. Entonces, no tiene posibilidad, ¿no?, de escapar de esa patera. Entonces hubo un poco de temeridad, desde luego, en acercarse tanto, en ir detrás como el gato y el ratón. Pues dele distancia. Si sabe que el motor está averiado, incluso, no sé si normalmente la zodia se puede bajar para hacer de enlace entre la patera y la patrullera. Tampoco se bajó, se sabe si estaba averiada o no. Ahí hay negligencia, desde luego. Pues habrá que tirar para arriba en la jerarquía, porque y lo que está detrás, yo lo analizaba en un artículo que publiqué ayer, lo que hay detrás es un desprecio clarísimo al ser humano africano, inmigrante, negro, moro o de donde sea. Yo la pregunta que hago, ¿se actuaría igual si en ese barco fueran rubios alemanes de ojos azules? Pues probablemente la primera vez que ocurre un incidente
tal vez pudiera ocurrir, pero del resto se tomarían todas las garantías del mundo, un protocolo exquisito para que nunca más volviera a ocurrir. Y aquí es que, si tiramos de hemeroteca, hay muchos accidentes ya en los que se repite siempre la misma historia. Entonces ahí es donde voy. La responsabilidad tiene que apuntar más arriba. Déjame, porque de la patera fueron rescatadas 17 personas, desaparecieron 6, se recuperó el cuerpo sin vida de uno de los inmigrantes. Abderramán Zouiga es el primo de uno de los desaparecidos, de Yihad. Abderramán, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Abderramán, tú tienes un bar en Tolosa, vives allí, llevas 15 años. ¿Tú sabías que tu primo iba a venir a España? Bueno, yo concretamente, sí que la ilusión que ha tenido que quería venir a Europa. Concretamente a España no sé, pero bueno, quería la ilusión que tiene la última vez que estuvo con él en Marruecos, en marzo del año pasado estuvo con él. Sí. Quería venir a Europa, ilusión pues que tenía la ilusión de venir a Europa. Y entonces, bueno, me lo ha hecho. Pero cómo va a venir eso no lo sabía. Y esto en marzo me ha dicho, solo señora eso para venir a Europa. Pero concretamente cómo va a venir eso no me ha dicho. Y si no sabías que él estaba viniendo, ¿tú cómo te enteras de que uno de los desaparecidos es tu primo? Pues yo me he enterado el mismo día, a las 10 de la mañana, me llamó uno de los familiares del fallecido, de Ari Bulit, me llamó, y luego y otro también, de ahí en Lanzarote me ha dicho que tu primo, que viene con estos chicos que venían de ahí, de Sidibni, y a la tierra solo llegaron 17 personas. Tiene un cadáver, tu primo y otros 5, son 6 fallecidos que no han llegado a la tierra, que están desaparecidos. ¿Y te han contado lo que pasó, la versión de lo que ocurrió ese día? Sí. ¿Qué te dicen? Me comentaron, claro, porque yo les he preguntado a ver qué pasó. Pues me han dicho que al principio que están llegando a la costa, han visto la lancha, la Guardia Civil que vienen acercando, pasaron al lado, y se han dado una vuelta, y luego, una vez han dado la vuelta, y viene la lancha acelerada directamente hacia ellos, y ellos están gritando, y encima me ha dicho que había una persona que desde la proa de la lancha que les ve, y venga, yo les paso directamente por encima. Y la gente que se ha muerto, supuestamente la gente que ha recibido el golpe. La gente que se ha muerto le recibe el golpe. Y a mí me han dicho eso porque había también en ese día, había un cadáver y le trasladaron al hospital con graves lesiones. ¿Has visto las imágenes, Abderramán? Sí, es que ayer cuando aparecieron las imágenes resulta lo que me habían comentado en su día, resulta lo que he visto en el vídeo era lo que me habían dicho en ese momento, y es lo que han contado también ellos, a los abogados y a la policía, lo que habían contado en ese día. ¿Y qué te parece la versión que da la Guardia Civil y la decisión o la versión que da la jueza? Hombre, ellos está clarísimo que está echando balones fuera desde el primer momento, porque cambio de versiones desde el primer momento. El primero han dicho que ha habido un choque. Y luego han dicho que había un fallo de motor o no sé qué. Desde Casa Occidente a hoy han cambiado muchas versiones. Y no quieren reconocer la verdad. ¿Entiendes? Entonces, por eso nosotros estamos luchando. Pedimos justicia y pedimos reconocer los hechos, ¿entiendes? Como son. Es lo que estamos pidiendo al gobierno canario y al gobierno central de Madrid también. Pedimos justicia. Porque en las imágenes se ve claramente cómo pasa la patrulla encima de la patera, y luego a la vez que pasa se ve que todavía el motor está sin parar, el motor de la patrulla todavía está en marcha. Se ve como los paso por encima. Pues Abderramán, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado la historia y además de la versión de alguien que lo ha vivido muy de cerca. Muchísimas gracias de verdad por habernos atendido. Muy bien, gracias igualmente. Jorge, decía Abderramán, pedimos justicia. ¿Vuestro objetivo como abogados cuál es? Bueno, nosotros inicialmente fuimos designados para hacer lo que es la reclamación patrimonial a la Administración, ¿no? Pero cuando nosotros nos encontramos con el asunto vemos que hay derechos fundamentales conculcados desde el primer momento, ¿no? Y entonces, claro, nosotros, por explicarlo de una forma un poco más gráfica, venimos a poner un tejado, pero nos encontramos que las columnas no están. Y que además
hay que poner primero las columnas, ¿no? Que son esos derechos fundamentales, que es lo más perentorio y además porque los van a expulsar, ¿no? Entonces, claro, lo primero que tenemos que es intentar parar la expulsión, denunciar esa conculcación de derechos fundamentales y después, cuando tengamos todos los datos objetivos y que nos permitan valorar económicamente la reclamación que cada uno de ellos pueda interponer, pues entonces iniciar esas acciones. Pero claro, para eso tenemos un año de tiempo. Claro. Para lo demás teníamos días y en algún caso horas, ¿no? Que fue la primera de las medidas cautelarísimas que se puso, ¿no? Les decíamos que hoy mismo el embajador Marruecos convocaba al embajador de España en Rabat para preguntarle por el incidente. El embajador es Alberto Navarro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Embajador, ¿qué ha pedido Marruecos? ¿Qué le ha dicho? Bueno, Marruecos, como es lógico, lo que ha pedido es pues información, y en ese sentido pues yo he informado al ministro que ya los dos ministros del Interior habían hablado ayer, que se ha facilitado a Marruecos el informe de la Guardia Civil y que por supuesto les vamos a dar también pues toda la información que tenemos y la sentencia que ha adoptado ya la juez de Arrecife, ¿no? En una línea lógica de colaboración, de transparencia. Somos dos países que tenemos una colaboración conjunta, especialmente de la Guardia Civil y de la Gendarmería Real, desde hace ya casi 10 años, que hay patrullaje conjunto, aéreo, terrestre, marítimo. Hemos abierto el año pasado las comisarías conjuntas en Algeciras y en Tánger, que son un modelo a nivel mundial. Esto no lo tiene Estados Unidos con México ni con Canadá. Y en esa línea, pues obviamente hay que dar toda la información que tengamos. Pero el hecho de que le hayan convocado a usted, ¿quiere decir que Marruecos considera que lo que ha pasado entre la patrullera y la patera es una agresión por parte de España? No, yo creo que el término convocar se puede interpretar de muchas maneras. Yo no es la primera vez que me llama el ministro, por supuesto. Se puede imaginar que al ministro Otmani le veo muy a menudo. Estuvo en Madrid hace unas semanas. Ahí me llamaron anoche que el ministro me quería ver esta mañana a las 9:30. Así hecho, hemos estado hablando no solo de este tema, hemos hablado del nuevo Papa, que Marruecos pues recibe con alegría porque es el primer Papa no europeo que habla español. Hemos hablado del viaje del rey Mohamed VI, que sale mañana a Gabón, a Senegal, a Costa de Marfil, y, en fin, y de temas bilaterales. Y en ese sentido, bueno, pues el ministro lo que quería, como es lógico, porque aquí ha causado ha tenido mucho impacto en los medios de comunicación marroquíes o digitales, pues quería información y aclaraciones, y eso es lo que le he dicho al ministro, que los ministerios del Interior están en permanente contacto, y le he facilitado el informe de la Guardia Civil, la comparecencia que hizo nuestro ministro del Interior en el Congreso hace unos días, en la Comisión de Interior, y transparencia absoluta, que es lo que tenemos que hacer en una situación como esta, ¿no? Pues, embajador, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido y nos haya explicado cómo ha ido esa reunión. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nada, Ángel, muchísimas gracias, y es bueno que sepan los españoles que hay esta colaboración y que España es el país más interesado del mundo en tener un vecino próspero, estable y democrático como Marruecos, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando en esta línea pues para clarificar cuando hay problemas y para seguir avanzando en la cooperación que hoy ya afortunadamente es el segundo mercado de España en el mundo, fuera de la Unión Europea. Pues yo le agradezco. Le vendemos más a Marruecos que a China o que a Brasil o que a México, ¿no? Que son muchos españoles no lo saben. Yo le agradezco que haya estado con nosotros, embajador, de verdad. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Ángel, buenas noches. Nosotros queríamos poner sobre la mesa todos los puntos de vista después de que estos días haya sido noticia ese vídeo. Insistimos, el vídeo que habla por sí solo. Pueden sacar ustedes sus propias conclusiones. La juez dice que la versión es completamente diferente. Ella ve en ese vídeo algo completamente diferente a lo que ve el resto de la gente. Yo agradezco a Jorge Melián y a Eloy Cuadra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos con música, pero con música y compromiso. Hora 25.